¿Está bien? El rotor también se aplica a un campo vectorial y nos devuelve otro campo vectorial. ¿Está bien? Pero generalmente en este caso, la función, el campo al que nosotros les aplicamos, este campo tiene que ir ¿de dónde? De R3 ¿a dónde? A R3. O sea que el rotor ya va cambiando. En el gradiente y en la divergencia nosotros podíamos tomar funciones que iban de Rn a los reales o bien campos que iban de Rn a Rn. Pero en este caso, en el rotor, solamente tengo que tomar en cuenta ¿qué cosa? Un campo que vaya de R3 a R3. ¿Por qué? Porque el rotor se lo define como un producto vectorial. ¿Está bien? Entonces, producto vectorial del operador aplicado al campo. Entonces, esto va a ser ¿qué cosa? Acá vamos a poner IJK, ¿está bien? Como un producto vectorial. Ponemos los versores. Acá ponemos el operador que es las derivadas parciales. ¿Sí? Y acá vamos a poner las componentes del campo F1, F2 y F3. ¿Sí? Entonces, siempre estamos trabajando con funciones que van de R3 a R3. Entonces, en este caso, el campo va a estar dado por ¿quién? El primer componente es como que hago un producto vectorial, ¿sí? Pero recuerden que cuando yo diga por, estaría en realidad derivando. Esto tacho, tacho y hago derivada de F3 con respecto de I. ¿Está bien? Menos la derivada de F2 con respecto de ¿quién? De Z. Menos por el segundo componente, ¿está bien? Entonces, siguiendo la idea de un producto vectorial, pero acordándonos que cuando decimos producto, en realidad derivo, me va a quedar ¿qué cosa? Acá me quedaría derivada de la F3 con respecto de X, menos derivada de la F1 con respecto de Z. ¿Está bien? Y acá vamos a poner derivada de la F2 con respecto de X, menos derivada de la F1 con respecto de quién, de Y. ¿Está bien? Entonces, este nuevo vector, a este nuevo vector yo lo llamo rotor. ¿Sí? Y es lo que ustedes tienen en el apunte. Ahora lo pongo para que ustedes vean. Acá le están diciendo, ven, tengo el rotor que se va a aplicar a funciones que pertenezcan a clase 1. El resultado me va a dar un vector. Y acá tenemos lo que hicimos nosotros también, ¿sí? De encontrar cada uno de los componentes, ¿sí? Y acá lo único que están multiplicado por los diferentes versores, ¿sí? Y me aclaran acá que si yo tengo un rotor, si el rotor me da 0, quiere decir que el campo va a ser irrotacional, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el rotor de algún campo, como ejemplo. Entonces vamos a poner ejemplo de rotor. Podemos pedir calcular el rotor del campo
¿qué campo? F de x igual a x al cuadrado y al cubo y z. ¿Está bien? Ese es un campo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a calcular el rotor. ¿Cómo? Aplicando la fórmula que acabo de ver. ¿Sí? Esto es un poco más mecánico, así que a algunos les gustan las cosas mecánicas, así que esto es aprenderse fórmulas y luego aplicarlas nada más. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a aplicar entonces el rotor. ¿Sí? Vamos a calcular el rotor, que es un producto vectorial, por eso es que también le pueden poner esta X, ¿está bien? ¿De qué cosa? Del campo, ¿sí? Este campo dependía del X, del Y y del Z, ¿verdad? Entonces acá hemos dicho que yo iba a poner el versor Y, el versor J y el versor K. ¿Está bien? Acá vamos a tener derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. Y acá voy a tener, ¿qué cosa? X al cuadrado, Y al cubo y Z. Entonces, el primer componente que acompaña al versor Y, ¿quién va a ser? La derivada de Z con respecto de Y, que es 0, menos la derivada de Y cubo con respecto de Z, que también va a ser, ¿qué cosa? 0. Más segundo componente que acompaña al versor J. Como es el segundo componente, este cambia de signo, ¿verdad? O sea que este es menos. Y entonces me quedaría derivada de Z con respecto de X, menos derivada de X al cuadrado con respecto de ¿quién? De Z. ¿Verdad? Que estos también a mí me devolverían 0. Y por último, la última componente que acompaña al versor K va a ser derivada con respecto de ¿quién? Sería derivada de Y cubo con respecto de X, menos la derivada de X al cuadrado con respecto de ¿quién? De Y. Y esto a mí me devuelve 0, 0 en Y, menos 0 en J, más 0 en K. Es decir, que esto me devuelve el vector nulo. Por lo tanto, F es irrotacional. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, del rotor. Bueno, entonces ahí lo que le está haciendo es definir a qué es igual un rotor, ¿sí? Y después también tenemos otro operador que se llama laplaciano. Este operador también es importante y más para lo físico. ¿Está bien? Y, bueno, químicos no hay acá, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros acá vamos a pedir que la función pertenezca a una clase 2. En este caso, el laplaciano se aplica a ¿qué cosa? A una función escalar y me devuelve un escalar. O sea que acá se aplica un escalar y el resultado va a ser otro escalar. ¿Está bien? Bueno, entonces, este operador va a ser, me va a decir que aplico 2 veces el operador a la función f. Cuando yo le aplico por primera vez el operador a la f, estoy obteniendo el gradiente. O sea que
En este caso, el laplaciano también va a ser ¿qué cosa? La divergencia de ¿quién? De gradiente. De la f. ¿Está bien? O sea que al gradiente, a la f le aplico el gradiente, me devuelve un vector. A ese vector le aplico la divergencia y me devuelve ¿qué cosa? Un escalar. ¿Sí? Entonces, a esto también lo puedo calcular como ¿quién? Como la sumatoria de las derivadas de segundo orden, pero no las cruzadas, ¿no? Sino, ya lo vamos a escribir acá, tenemos dos formas de denotar el laplaciano. Uno es con el delta, ¿sí? De f es laplaciano, o si no, el operador aplicado dos veces a f también es el laplaciano, ¿sí? Son notaciones. Y también, por ejemplo, si f va de un dominio incluido en donde en R3 a los reales, ¿está bien? El laplaciano de la f va a ser igual a ¿qué cosa? A f de xx más f de y más f de zz. O sea que de esa forma también puedo calcular el laplaciano. ¿Ven? Por eso acá me dicen que es la sumatoria de las derivadas segundas con respecto a las variables dos veces. ¿Está bien? Pero fíjense que acá no pongo ninguna derivada cruzada. ¿Está? Entonces, el laplaciano a mí me va a devolver ¿qué cosa? Un escalar. Nosotros tenemos esos cuatro operadores que nos va a servir para hacer algunas aplicaciones en la física, ¿sí? Que generalmente ustedes van a utilizar. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a definir, esos cuatro operadores, y bueno, y se cumplen estas propiedades, ¿sí? Como hemos dicho que el operador nabla goza de las propiedades parecidas a las derivadas, entonces se enuncian algunas propiedades para este operador, ¿sí? En este caso yo estoy trabajando acá con una función f y g, que en este caso la f y la g van a ser funciones escalares, ¿no? O sea que acá este n está de más, ¿sí? Y vamos a tener dos campos vectoriales. Todas van a pertenecer a clase 1. O bien van a ser diferenciables. ¿Sí? Entonces, acá lo que me dice es que el gradiente de una suma de funciones va a ser igual a la suma de los gradientes. ¿Está bien? Entonces esto me va a facilitar a mí hacer cuentas nada más. Estas propiedades las tengo que saber. O sea, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, es lo que estamos aplicando acá. ¿Sí? Después acá tengo la derivada de un producto de funciones. ¿A qué va a ser igual? Al primero derivado quiere decir que acá el gradiente de un producto de funciones le voy a hacer. Primero derivado quiere decir gradiente de la primera función por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el gradiente de la segunda función. ¿Sí? O sea que aplicamos la regla del producto. ¿Está bien? Entonces de ahí salen todas estas propiedades. Cuando tenemos el gradiente de un cociente va a ser el gradiente del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el gradiente del segundo y todo eso dividido el segundo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con la divergencia. Divergencia de la suma de dos campos vectoriales va a ser igual a la suma de qué cosa de las divergencias. ¿Sí? Y bueno, de esa forma nosotros vamos encontrando estas propiedades. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver un poquito más de ejemplos. Pero vamos a ver una demostración, ¿sí? Con respecto a qué cosa, al rotor. Acá nosotros tenemos esta propiedad que vendría a ser la 8i, que nos dice que el rotor de una suma es igual a la suma de qué cosa, de los rotores. ¿Está bien?
Entonces, en este caso, lo que se hace es escribir la definición del rotor. ¿Está bien? Entonces, tengo la F más G, que va a ser F1 más G1, F2 más G2, F3 más G3. Le aplico el rotor. Entonces acá voy a tener I, J y K. ¿Está bien? Derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. De cada uno de estos componentes. ¿Sí? Entonces, como esto lo ven como un determinante, ¿está bien? Pero recuerden que no es un determinante, ¿no? Sino que también en realidad serían propiedades de qué cosa, de producto vectorial. ¿Está bien? Esto se va a poder calcular como qué cosa, cómo se puede distribuir esta suma. ¿Está bien? Y entonces acá nosotros tendríamos estos dos vectores. ¿Está bien? ¿Por qué yo le digo que no pongamos aplicando propiedades de determinante? Porque el determinante, ¿qué me devuelve a mí? A ver, porque ese es un error frecuente, les digo, ¿no? ¿Qué me devuelve un determinante? ¿Nada? Un determinante a mí me devuelve, ¿qué cosa? Un número. Y un producto vectorial, ¿qué me devuelve? Me devuelve un vector. ¿Está bien? Entonces acá nosotros no estamos calculando determinantes, sino estamos calculando productos vectoriales. ¿Está bien? ¿Sí se puede distribuir esto? Sí se puede distribuir. Entonces, el rotor de la suma es igual a la suma de los rotores.